Hola a todos y todas, mi nombre es Santiago López Papucci, soy psicólogo y hoy vamos a hablar de lo que yo llamo la perspectiva situada, ¿sí?, de la psicología en el fútbol, por invitación de los amigos de Planificación con Sentido. Así que bueno, en primer lugar les quiero agradecer muchísimo eh, a Sebastián, a Iván y a todo el grupo por la invitación. Y la idea es mostrarles en un video, ¿sí?, una parte práctica, perdón, una parte teórica, y en otro video una parte práctica. Por ende, la parte teórica nos va a dar el sustento para poder pensar la intervención psicológica, ¿sí?, en el marco de las tareas, los ejercicios o los juegos de entrenamiento. Bien, les voy a contar un poquito la historia de esto. ¿Tá? Estas son algunas ideas que están contenidas en mis dos libros, ¿sí?, en Psicología, Fútbol y Complejidad y en La Perspectiva Situada en Fútbol. En Psicología, Fútbol y Complejidad yo trabajo un poco la idea de cuatro funciones del psicólogo, ¿sí?, desde un paradigma sistémico, ¿tá?, desde el pensamiento de la complejidad y desde el pensamiento sistémico. A mí me interesa cómo situar cuatro funciones del psicólogo, eh, o también, ¿por qué no?, cuatro fractales de la función. ¿Tá? Eh, ¿Cómo las pienso o cuál es la función de cada una? Ustedes lo van a encontrar en Psicología, Fútbol y Complejidad, pero acá se les comento bastante rápido, ¿sí? Una función asistencial tiene que ver con lo que uno puede situar como el trabajo clásico, la posición clásica del psicólogo, ¿sí?, en un espacio-tiempo que es más del orden de la entrevista, eh, donde nos tomamos el tiempo como para trabajar desde la palabra. eh, una función preventiva que tiene que ver con toda la dimensión diagnóstica, ¿sí?, de una persona o de un colectivo, en este caso de un plantel, de un equipo, de los diferentes grupos y subgrupos que hay dentro de un plantel, de la dinámica colectiva en el marco de la competición, el análisis de los roles, ¿sí?, quién por ahí es el que carga con la negatividad del grupo, quién carga quién es de alguna manera el que se desempeña como líder. Y bueno, todos los roles que nosotros sabemos que funcionan en los grupos, ¿no? Roles que vamos a situar como emergentes, ¿tá? Emergentes dentro de las dinámicas que haya entre los distintos componentes de los grupos y las características individuales, ¿sí?, de cada persona que compone un grupo. Dentro de las funciones vamos a situar, ¿sí?, la función coadyuvante. Quienes estén familiarizados con el microciclo estructurado eh, van a ver que estas dos funciones que vienen están tomadas directamente de lo que plantea Francisco Ceiruló y que a mí me pareció muy interesante poder pensarlo desde la psicología. Cuando hablamos de coadyuvancia estamos hablando de aquello que permite, ¿sí?, entrenar y competir bien. Acá a mí me gusta como poder ubicar las técnicas clásicas, ¿sí?, de la psicología del deporte, como podría ser, digamos, la psicoeducación en el control de pensamientos, en las técnicas de relajación, la técnica de la visualización y todo el trabajo en imaginería, eh, todo lo que sería, por ejemplo, la construcción, ¿sí?, de los objetivos y metas, todo el trabajo sobre las expectativas, eh, el desarrollo, la construcción del autodiálogo positivo, en fin, eh, todo lo que tiene que ver con preparar para competir y con esas herramientas a las que se le puede echar mano, digamos, durante la competición. ¿Tá? Todos
están familiarizados ya a esta altura de muchos jugadores que respiran y controlan su ritmo cardíaco antes de ejecutar un penal, ¿sí? O un tiro libre. Eh, este gesto de ponerse la mano en el cuello tiene que ver con poder encontrar ahí una arteria que eh, va llevando sangre hacia el cerebro y que nos permite captar rápido cuál es nuestro ritmo cardíaco, ¿sí? Como para poder respirar y bajarlo. Y lo que a mí me interesa que nosotros podamos situar hoy es lo que yo ubico, ¿sí? Como función optimizadora de la psicología en el fútbol. ¿Por qué optimizadora? Porque acá vamos a pensar la intervención de la psicología, ¿sí? Vamos a pensar la intervención del psicólogo en lo que se suele llamar tarea, ejercicio, pero que a mí me gusta llamar juego, ¿sí? De entrenamiento, fundamentalmente aquellos que nosotros ya situamos como específicos, ¿sí? Que tienen que ver con un jugar específico. Si le quieren llamar modelo de juego, idea de juego, identidad del equipo o jugar, ¿sí? Eso ya depende de ustedes. Para mí justamente tiene que ver con eso. ¿Qué quiere el cuerpo técnico que el equipo haga en el campo de juego? Pero también a su vez, eh, cómo nosotros respetamos también la identidad del jugador, ¿sí? En definitiva, el jugar emerge en ese entre, ¿sí? En ese entre de intenciones entre un cuerpo técnico y un grupo de jugadores, ¿tá? Creer que nosotros podemos manejar todas las variables que ello implica es un poco una ilusión, lo que no quiere decir que nosotros no podamos construir un montón de sostenes, un montón de bases, un montón de intenciones interrelacionadas a las cuales nosotros vamos a llamar tranquilamente sinergia. ¿Sí? Sinergia es básicamente la definición de fuerzas que en lugar de obstaculizarse, ¿sí? Se suman en pos de una direccionalidad. En nuestro caso, justamente una intención. Todo aquello que rompe una sinergia justamente es un obstáculo y ahí es donde nosotros nos tendríamos que cuestionar muchas veces eh, si lo que pensamos que es lo mejor para un equipo no termina siendo justamente un obstáculo para ese equipo. Pero bueno, esto es una charla o para un jugador, ¿no? Pero esto es un tema que es interesante dejar por ahí para otro momento. Por último, ¿por qué está organizado así este gráfico? ¿Sí? Que entre paréntesis es un robo a mano armada de una idea de Seba Di Costa. Eh, Porque a mí lo que me interesa con este gráfico es mostrar que las funciones del psicólogo y que eh, el desarrollo, si se quiere, de lo que el psicólogo plantea, no responde a una lógica lineal. ¿Sí? Una lógica lineal, ¿cuál sería? Un neurotransmisor llega al espacio sináptico, provoca una reacción en una neurona que activa una red neuronal, que a su vez activa un área del cerebro y que nosotros podemos observar en la realidad a partir, ¿sí? De una conducta. Em, entonces, fíjense cómo de lo micro vamos hacia lo macro. ¿Tá? Como lo micro sería lo causante de lo macro. También puede ser lo macro lo causante de lo micro. A mí lo que me interesa mostrar de esto es que en realidad todo sucede a la vez, ¿sí? El neurotransmisor actúa en un nivel, en una escala. La conducta social, ¿sí? Opera en otra escala. Ahora, conducta social, comportamiento táctico, si ustedes quieren pensarlo en el fútbol, y neurotransmisión son fenómenos simultáneos, ¿sí? Más allá de que se encuentran en niveles distintos, en escalas distintas.
son simultáneos y también eh, se afectan entre ellos, ¿sí? Se afectan en a través de diferentes niveles, pero no partiendo de que uno es el primero y el otro sería, qué sé yo, el décimo, ¿sí? En una cadena. El primer eslabón y el décimo escalón, eslabón, ¿tá? Sino que en el medio tenemos otros niveles que crean, digamos, distintos sistemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sistemas funcionan en base a lo que Varela llama clausura operacional. ¿Tá? O sea, un tipo de funcionamiento, un tipo de relación entre partes. ¿Sí? Ustedes acá recordarán, por ejemplo, moléculas formando células, células formando tejidos, tejidos formando órganos, órganos formando un cuerpo formando una sociedad, en fin, esto tomado, digamos, el paradigma de la complejidad. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que todo esto funciona en simultáneo y que las intervenciones que nosotros tengamos desde estos distintos fractales de la función del psicólogo, naturalmente van a tener efecto, ¿sí? En el entrenamiento y en la competencia. Lo que pasa es que nosotros tenemos que poder leer a qué nivel, ¿sí? O en qué anidamiento nosotros estamos trabajando y nosotros estamos operando, ¿sí? Por eso, a mí lo que me va a interesar hoy es que hagamos especial hincapié en lo que podríamos llamar el fractal o la función optimizadora. Y para poder pensar la función optimizadora, nosotros tenemos que poder tomar una postura, ¿sí? Radicalmente transdisciplinaria. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que trabajar junto al cuerpo técnico, que yo tengo que conocer cuáles son las intencionalidades del cuerpo técnico, ¿sí? A qué apuntan, cómo quieren que el equipo juegue, cuál es la identidad que este cuerpo técnico quiere transmitirle a su equipo, ¿sí? Y fundamentalmente, cómo hacer que ese equipo sostenga un jugar específico desde las decisiones que se toman en el campo de juego, desde la estructura de ese equipo y también, ¿sí? Desde la emocionalidad allí presente. Todo esto puede ser hablado, todo esto puede ser pensado, pero la característica de, el entrenamiento optimizador radica, ¿sí? En la acción y radica en lo concreto. Em, en este sentido, más allá de que nosotros mientras jugamos al fútbol podemos pensar, podemos utilizar palabras para pensar, hay un nivel del pensamiento, sí, que no se apoya en la representación, eh, sino que se apoya en un sentido, ¿sí? Que está incrustado allí, eh, en el campo de juego, en lo que está sucediendo y en la relación entre las partes que hacen a un partido de fútbol. Nosotros, para poder pensar esto, para poder pensar la intervención del psicólogo en el campo de juego, vamos a tener que posicionarnos en lo que se conoce como cognición 4E. Básicamente la cognición 4E va a sostener que el sentido no es algo que sucede en mi cabeza, a diferencia de lo que sostiene el cognitivismo clásico, ¿sí? Que nosotros podemos tomar un cerebro y conectarlo a un robot o conectarlo a otra persona y ese cerebro seguir teniendo vida y experiencias. ¿Sí? Esto ustedes en la ficción lo pueden encontrar tanto en Frankenstein como en películas de ciencia ficción donde un cerebro se ubica en un robot, por ejemplo, en Robocop 2. Pueden encontrarlo en las famosas cabezas ahí de Futurama. La cognición 4E va a decir que el sentido se encuentra por fuera de nuestras cabezas. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo que nosotros vamos a pensar es un sistema cuerpo-entorno. Si ustedes quieren, un sistema
cerebro, cuerpo, entorno, teniendo en claro que el cerebro se encuentra dentro de un cuerpo, ¿tá? Y un cuerpo se encuentra relacionado directamente con un entorno. O sea que la cognición sería aquello que ocurre en ese entre, en ese guión que aquí une cuerpo con entorno. Esta idea de la cognición 4E, ¿sí? Tiene cuatro fuentes. eh, lo que se conoce como la cognición corporizada, eh, por ejemplo, los trabajos los trabajos de Damasio, ¿sí? Son pioneros en la década del 90 de poder pensar la cognición corporizada. La cognición enactiva, ¿sí? Que está muy bien trabajado en el libro acá de los compañeros, en el libro nuevo que han sacado de los compañeros de planificación con sentido. Los invito a leer sobre la cognición enactiva en ese libro. Eh, Esta es una idea de Francisco Varela. Lo que se conoce como cognición incrustada, que es esto que yo les decía. Eh, por ejemplo, cómo la estructura de un equipo, como un jugador ve que están posicionados sus compañeros en el campo de juego, ¿sí? Permite captar ciertos sentidos sin necesariamente estar pensando o estar repitiendo con palabras aquello que se trabajó en una charla técnica o en un táctico en la semana. Sí, los invito a ver las conferencias que grabó Lucas Nardi también en otro ciclo de planificación con sentido, porque Lucas en esto es clarísimo. Eh, o por ejemplo, cuando Ceiruló habla de el pase y la intencionalidad que hay, por ejemplo, en la fuerza, ¿sí? De un pase o en la dirección de un pase, ¿sí? Si es que ese pase va hacia el espacio o viene, digamos, hacia mi pie. Y la cognición ecológica, sí que es donde hoy vamos a hacer como especial hincapié. Cuando hablamos de ecológico, vamos a hablar de psicología ecológica, ¿tá? Pero no vamos a hablar de la psicología ecológica en términos metateóricos, en términos generales, ¿sí? Porque ahí tendríamos que incluir, por ejemplo, a Uri Bronfenbrenner, y no es lo que vamos a hacer. Nosotros nos vamos a dedicar a hablar, o vamos a profundizar, o nos vamos a inspirar teóricamente en la psicología ecológica de James Gibson, ¿sí? Yo los invito a que exploren un poco los trabajos de Gibson. ¿Cuál es, de alguna manera, la instancia importante o la novedad, si se quiere, de la psicología ecológica? Que no se centra, ¿sí? Ni en el contexto, como hace el cognitivismo clásico, perdón, como hace el conductismo clásico, ni en el individuo, como hace el cognitivismo clásico, ¿sí? Sino que se centra en la relación, ¿sí? Naturalmente, esto ubica a la psicología ecológica de Gibson eh, en una vía de comunicación importantísima con el paradigma de la complejidad, ¿sí? Y la teoría de los sistemas dinámicos. Porque tanto el paradigma de la complejidad como la teoría de los sistemas dinámicos siempre van a hablar de las relaciones, no tanto, digamos, de la parte, no tanto del todo, ¿sí? Sino de la relación entre las partes y de la relación de las partes con el todo. Entonces acá vemos tres teorías que se llevan muy bien y que se van a llevar muy bien. Si bien Gibson no pudo como profundizar en esto por su muerte prematura a finales de la década del 70, sí Michael Turby, que fue como un alumno de él, eh, y también un introductor en Estados Unidos de las ideas de Nikolai Bernstein, que fue un científico ruso que estudió el movimiento como un todo en la primera mitad del siglo XX.
Eh, y con Turby nos vamos a encontrar con la puerta de entrada, ¿sí? De la psicología ecológica hacia el deporte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Turby eh, fue jugador de fútbol. Turby era inglés y se fue a estudiar a Estados Unidos. Y muchos ejemplos de Turby, en lo que él escribe, vienen del deporte. ¿Sí? Y hoy por hoy, un colega que a mí me interesa leer mucho y que la verdad que de leerlo a él, de tomar contacto con lo que él escribe y de leerlo, a mí me conectó mucho con lo que es la psicología ecológica, es Duarte Araújo, ¿sí? Es un psicólogo portugués. Tiene varios textos sobre lo que es la toma de decisión, de hecho, su tesis es sobre la toma de decisión. Eh, y plantea cosas muy interesantes. Antes de meternos con lo que es el concepto de affordance, nos vamos a dar una vueltita por un concepto que desde mi punto de vista es clave, que es el concepto de validez ecológica. ¿Sí? Este concepto lo plantea Egon Brunswick, que es un psicólogo que se para desde la metateoría ecológica y básicamente lo que él hace, lo que él realiza como crítica a la psicología de su momento, tiene que ver con las condiciones artificiales del laboratorio. ¿Sí? Él dice que relacionando dos variables, lo que hacemos es desechar un montón de otras variables que actúan y que son eficaces en contextos donde los individuos actúan en su vida diaria. Por ende, muchos experimentos de la psicología que están hechos en el laboratorio y muchos diseños y de variables, lo que carecen, ¿sí? Es de validez ecológica. Nosotros podemos tomar esta idea, ¿sí? Y llevar esta idea de validez ecológica a una tarea de entrenamiento, a un ejercicio, ¿sí? A un juego de entrenamiento. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer es relacionar directamente la validez ecológica con la especificidad. ¿Sí? Pero no solo con la especificidad del deporte, sino también con la especificidad de la identidad del equipo, de cómo queremos, ¿sí? Que el equipo juegue. O sea, cómo queremos que los jugadores lleven adelante un partido, a su vez la especificidad de cómo cada jugador le gusta, ¿sí? Estar en el campo de juego y le gusta, cómo le gusta jugar y cómo se siente cómodo y cómo se siente cómodo con los compañeros, ¿sí? Y naturalmente la especificidad que tiene que ver con cómo lo condicional sostiene esa forma de jugar. Y para esto va a ser fundamental, ¿sí? Apoyarnos en el concepto de affordance y en los conceptos que sostienen, ¿sí? La teoría de Gibson. Si nosotros decimos que la psicología ecológica de Gibson se apoya en la relación de sujeto-entorno, organismo-entorno, lo que vamos a decir es que la percepción, ¿sí? Se realiza, o la realiza más bien, un cuerpo en el espacio. ¿Tá? Gibson se va a apoyar en lo que se conoce como información ecológica. La información ecológica tiene que ver con cómo distintas energías que nuestro cuerpo puede percibir se estructuran en el espacio. ¿Sí? Cuando hablamos de energía acá no estamos haciendo alusión a algo de un orden metafísico, ¿sí? O algo espiritual. Acá estamos haciendo alusión a un orden empírico, ¿sí? Totalmente inmaterial. Por ejemplo, la luz es una energía que nosotros no vemos en la medida, ¿sí? En que no se estructura reflejándose en objetos, por ejemplo, en una habitación. Si nosotros estamos en un cine, lo que vamos a ver es una pantalla iluminada. Pero cuando miramos el haz de luz, ¿sí? Nosotros no vemos imágenes en ese haz de luz. Solamente vemos imágenes cuando esas imágenes
se reflejan en esa pantalla blanca, ¿sí? Ese haz de luz no está estructurado hasta que no se refleja, ¿sí? Hasta que no rebota en una superficie. Lo mismo sucede con el tacto, ¿sí? Pero el tacto acá no es pensado desde un lugar pasivo, ¿sí? No es algo que el sujeto recibe, ¿sí? Sino que el tacto acá es activo, es dinámico. Por eso se lo llama áptica. ¿Tá? Y por ejemplo, el tacto eh, acá tiene que ver con la manipulación de objetos. Por ejemplo, cuánto pesa una raqueta, ¿sí? O eh, la forma, el peso y la presión y la resistencia que ofrece una pelota a la hora de ser golpeada. ¿Sí? Ser golpeada para patear al arco, para dar un pase, para tirar un sombrerito. Lo mismo sucede con el sonido y lo mismo sucede con la estructura química del gusto y del olfato. ¿Sí? Y a esto Gibson lo va a llamar sistema perceptual. ¿Sí? Gibson no piensa la percepción desde sentidos aislados, que después esa información llega al cerebro y en el cerebro, digamos, se articula y crea una representación del mundo que después el cerebro la compara con la realidad para ver si es cierto o no, sino que Gibson lo que va a decir es que la información ecológica es lo que permite a un individuo activo, ¿sí? No pasivo a la espera de estímulos, manejarse en el mundo, ¿sí? A través de un sistema perceptual. Naturalmente, los sistemas perceptuales difieren, ¿sí? De organismo a organismo. No es lo mismo el sistema perceptual de un ave, de un tiburón o de un ser humano. ¿Qué es lo que ofrece el entorno a partir de la información ecológica? Y en relación al sistema perceptual del futbolista o del ser humano, affordances, ¿sí? Esto quiere decir posibilidades de acción. Ahora bien, los affordances no tienen una existencia, si se quiere, abstracta, sino que son de una existencia concreta. Yo por ahí leo o escucho que se entrena affordances. Si no, los affordances no se entrenan, los affordances se perciben. ¿Sí? En todo caso, cuando nosotros armamos entrenamientos específicos y cuando nosotros, como bien dicen acá los compañeros de planificación con sentido, podemos encadenar, ¿sí? Ejercicios y sesiones de manera tal que tengan sentido en su relación, ahí lo que nosotros estamos haciendo es entrenar a los jugadores para que vayan percibiendo distintos affordances. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que vayan estableciendo distintas relaciones con el entorno, ¿sí? Con su relación, en su relación de cuerpo y de lo que su cuerpo puede hacer en el fútbol, ¿sí? Con una pelota, con los arcos, pero también con sus compañeros y también con sus rivales. ¿Tá? Por eso es tan importante la validez ecológica y por eso yo casi que pongo como sinónimos validez ecológica y especificidad. ¿Tá? Un punto más que voy a señalar acá, pero que no voy a desarrollar, es que Gibson sostiene que no hay, ¿sí? Representación, que la mente no funciona por representaciones, que la mente no funciona comparando lo que estaría contenido en ella con la percepción, ¿sí? Del mundo. ¿Tá? De hecho, Gibson hasta yo creo que estaría en contra del concepto de mente. ¿Tá? Pero bueno, no lo vamos a profundizar acá. Entonces, ¿cómo se realiza la toma de decisión? Desde el paradigma clásico, con la famosa metáfora del ordenador, ¿sí? Una metáfora del ordenador es la que equipara mente y cerebro a una computadora, donde supone un sujeto pasivo, ¿sí? Que recibe estímulos, que compara esos estímulos con las representaciones, con los mapas del mundo que ya contiene en su mente, y luego, ¿sí? Hace todo un trabajo estadístico y probabilístico, del famoso cerebro bayesiano, para eh, ejecutar la mejor respuesta, y fíjense que estamos hablando de respuesta a ese estímulo, sí que ha recibido. Si hablamos de respuesta, estamos hablando de un sujeto pasivo.
Ahora, el futbolista o la futbolista no son sujetos pasivos, ¿sí? Son sujetos activos. Eh, una futbolista toma decisiones y toma decisiones en base a una intención, y ya tener una intención te corre de la pasividad, ¿sí? Por ende, desde lo que es el paradigma de la complejidad, desde lo que vamos a llamar la perspectiva situada para englobar el paradigma de la complejidad, la teoría del sistema y la psicología ecológica, nos vamos a apoyar, ¿sí?, en Carl Newell y cómo él junta, como a partir de una inspiración en la psicología ecológica. De hecho, Carl Newell está muy formado en psicología ecológica y en paradigma de la complejidad, en teoría de los sistemas. Newell propone, ¿sí?, este modelo de toma de decisión, ¿sí?, que tiene que ver con constreñir y que tiene que ver con cómo se relacionan los constreñimientos entre sí. Constreñimiento, sí, es un concepto que viene de la teoría de los sistemas e implica que un constreñimiento es algo, digamos, que va a empujar a un sistema, ¿sí?, a que funcione de determinada manera. Eh, por ejemplo, no es lo mismo que juguemos al fútbol, ¿sí?, en el césped sintético o en la tierra, ¿sí?, o en un piso de baldosas o en un campo de césped natural, ¿sí? Nuestra motricidad, ¿sí?, nuestras decisiones se van a ver afectadas por lo que implica jugar en esa superficie. No es lo mismo, ¿sí?, que yo tome decisiones a los 70 minutos de partido, cuando ya mi fisiología no se encuentra de la misma manera que en el minuto 5, ¿sí? No es lo mismo que yo tome decisiones, por ejemplo, en defensa, los primeros 2 o 3 minutos de partido, donde quizá todavía yo no estoy bien fino, ¿sí?, o bien sintonizado, como diría Gibson, con todo, digamos, el campo energético que hay alrededor mío, ¿sí?, con todo el entorno, ¿sí?, cuando yo todavía no estoy bien sintonizado con cómo pica la pelota, qué fuerza debo imprimirle, digamos, a la pelota para hacer un pase o para hacer un cambio de frente, qué velocidad tienen los delanteros que me van a venir a presionar, eh, qué grado, digamos, de precisión están teniendo mis compañeros para recibir pases a tal o cual velocidad, si no es lo mismo a los 2 minutos de juego que a los 15 minutos de juego. ¿Está? Donde a los 15 minutos ya estamos como más afinados en relación a lo que son las variables del entorno. ¿Sí? Entonces, un constreñimiento es esto, es algo que empuja al sistema a funcionar de determinada manera. Un constreñimiento, por ejemplo, es lo que a mí me puso Iván, de que esta charla dure 20 minutos y como ustedes ya notarán se pasó totalmente de los 20 minutos, con lo cual le tengo que pedir perdón a Iván. Eh, pero bueno, los constreñimientos, sostiene Newell, están organizados en distintos conjuntos, ¿sí? Organismo, entorno y tarea. Constreñimientos de la tarea son, por ejemplo, las consignas que nosotros vamos a dar en un juego reducido. Los constreñimientos del organismo, que acá vamos a llamar los constreñimientos del futbolista, por ejemplo, tienen que ver con la velocidad, tienen que ver con la resistencia, con la fuerza de un jugador, pero también tiene que ver, sí, con su emocionalidad. También tiene que ver con su capacidad para percibir affordances. ¿Sí? También tiene que ver con su capacidad para actuar en relación a lo percibido. ¿Tá? Y los constreñimientos del entorno, por ejemplo, tiene que ver con que si en el juego hay arcos o no hay arcos, hay polaridad o no hay polaridad, si se trata de un rondo de 4 versus 4, 3 versus 3, o si se trata de un 8 versus 5, ¿sí?, el tamaño del campo de juego, etcétera, etcétera. ¿Sí? De todas estas relaciones emerge naturalmente la acción motriz. Fíjense que la contracara, esto lo dice muy bien Morin en su libro El método, en el primer libro del método, él dice, la otra cara del constreñimiento, ¿sí?, es la emergencia, son los emergentes. Entonces, depende de cómo nosotros estructuremos las consignas, ¿sí?, de un ejercicio, y depende de cómo se relacionan los jugadores con esas consignas, van a emerger determinados comportamientos.
pero no vayamos a creer, sí que nosotros podemos predecir qué comportamientos van a emerger. ¿Está? Nosotros podemos tener una idea de la probabilidad de esos comportamientos y con esto les quiero decir, estén abiertos, ¿sí?, a sorprenderse. Y vamos a situar rápidamente que existen distintas dimensiones de la experiencia. Una dimensión tiene que ver con un concepto abstracto, que es el concepto de mundo, con, ¿sí?, concepto que nosotros no podemos experimentar, y ahí vamos a hablar de las abstracciones, de las leyes de la física, ¿sí?, de lo general. Esto es lo que nosotros podemos pensar a nivel de representación. Bueno, qué sé yo, de Rosario a Buenos Aires tengo 300 kilómetros, y 300 kilómetros son, no sé, 3 horas y media en auto, ¿sí? Que esto es lo que después se va a relativizar cuando nosotros hablemos de la dimensión del hábitat. Cuando hablamos de un hábitat, hablamos naturalmente de una especie, ¿sí? Y por ende hablamos de la información sobre el mundo que hay disponible para esa especie. Y allí es donde nosotros vamos a hablar de un sentido genérico. Por ejemplo, el ser humano se puede proteger de la lluvia debajo de un árbol, cosa que quizás una jirafa no puede hacer, o quizás un ratón se puede defender, digamos, de la lluvia adentro, digamos, o debajo de una piedra, ¿tá? Cosa que quizás el ser humano no puede hacer. Por eso hablamos de un sentido genérico, es lo que una especie puede hacer genéricamente en un entorno, ¿tá? Piensen en el living de su casa, si tienen mascota, cuál es el uso que nosotros le damos a una mesa y cuál es el uso que un gato le da a una mesa, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vamos a hablar de paisaje de affordances, ¿tá? Ahora, hay otro nivel de la experiencia que se llama mundo circundante, o Umwelt, para tomar la palabra en alemán, que es un concepto que viene de Jacob von Weizsäcker, que fue un biólogo alemán de principios del siglo XX, que acuñó esta palabra para referirse, ¿sí?, a la experiencia individual en el marco de la especie. ¿Qué quiere decir esto? Que el Umwelt, que el mundo circundante, desaparece cuando un individuo específico de una especie, ¿sí?, deja de vivir. El hábitat existe mientras existe la especie. El mundo circundante desaparece, ¿sí?, con el individuo. Y acá es donde nosotros vamos a hablar de campo de affordances y por ende vamos a hablar de una información específica para actuar, ¿tá? Entonces, ¿qué vamos a pensar nosotros en el marco de las tareas, de los ejercicios o de los juegos de entrenamiento? Nosotros en el papel la vamos a pensar en términos de abstracción, la vamos a pensar en términos del mundo. Pero después va a haber un jugador, un grupo de jugadores a nivel hábitat que las van a experimentar y después cada jugador va a tener su propia experiencia, ¿sí?, de, el juego de entrenamiento, ¿sí?, o del ejercicio, ¿tá? Entonces, ahí es donde yo quiero llegar con la perspectiva situada. A cómo un grupo de jugadores tiene una experiencia, pero también cómo nosotros podemos pensar una experiencia individualizada, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta todas estas variables. Las emociones, ¿sí?, la búsqueda de información, el sentido de la acción, los affordances, ¿sí?, que van a estar disponibles para cada jugador, la experiencia de cada jugador y la densidad de decisiones a la cual yo la expongo, ¿sí? Y ahí es donde a mí me gusta jugar con esta idea de que no solamente hay una X carga, ¿sí?, que en todo caso, si vamos a pensar en términos de carga, nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo contextual, el momento del plantel, el momento del equipo y del club, los resultados, la estructura socioafectiva. Tenemos que pensar una carga, entre comillas, individual, ¿sí?, a nivel de mundo circundante, a nivel de Umwelt, y una carga global, ¿sí?, a nivel grupo, ¿tá? A nivel grupo de jugadores que están, por ejemplo, en un reducido, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros quizás vamos a buscar X volumen, ¿sí?, de kilómetros recorridos, pero lo que tenemos que ver también es cómo afecta ese volumen a cada jugador. Pensándolo en términos psicológicos, yo sé que muchos profes lo piensan en términos condicionales, pero yo esto lo llevo a los términos psicológicos, ¿está? Vamos a pensar,
¿sí? En una carga colectiva y en una carga subjetiva. Esto quiere decir que vamos a darle lugar a la historia colectiva y a la historia individual, una carga perceptual genérica y específica. Y por ejemplo, yo capaz que quiero exigirle a un extremo la gambeta, el desborde y el centro, digamos, no al voleo, sino el centro, digamos, bien, digamos, específico a un jugador, bien al pie de un jugador para que remate. Y entonces quizás yo voy a armar ejercicios que tengan que ver con esa especificidad. Esto va a tener naturalmente una carga emocional, ¿sí? Y vamos a tener cargas decisionales que van a estar relacionadas al tiempo y al espacio y también de sentido, ¿tá? Porque ahí vamos a hablar de lo específico y en esto yo me inspiro mucho en la periodización táctica, lo táctico y lo específico, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista es clave para la perspectiva situada que exista validez ecológica, ¿sí? Y por ende que nosotros proveamos al jugador de información ecológica. Esto nos va a garantizar especificidad. Y esto sí va a ser un entrenamiento que va a ser específico en términos perceptuales, ¿sí? En términos emocionales, ¿sí? Y por ende en términos cognitivos. Acá es donde va a radicar lo específico de la toma de decisión. ¿Sí? Naturalmente, la función optimizadora está apoyada en las otras funciones, ¿sí? Pero bueno, para ir cerrando, lo que vamos a tomar son dos citas. Una de Gibson, que dice que percibimos para actuar y actuamos para percibir, y otra de Rob Gray, que sostiene, inspirado en Gibson, que percibimos según lo que nuestro cuerpo nos permite hacer. El próximo encuentro, ¿sí? Vamos a meternos de lleno con la aplicación práctica, ¿sí? De esta teoría. Le pido disculpas por lo largo, pero bueno, me parece importante que ustedes sepan en qué se apoya la perspectiva situada y en qué se apoyan los juegos que voy a proponer, ¿sí? En la segunda parte de esta ponencia.